En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comía, dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. La razón por la que Judas se comporta de esta manera ha sido siempre una incógnita y un misterio. Unos decían que posiblemente Judas, que era un ladrón y llevaba el dinero en la bolsa de lo que iban echando aquellos que colaboraban con Cristo, posiblemente Judas lo único que quería era sacar rédito económico. Pero esto es difícil de entender, puesto que tampoco el precio que pagaron por Cristo fue un precio tan alto. Judas no salió de pobre, como aquel que dice, por esas 30 monedas de plata que pagaron por Cristo. Más bien, el proceso psicológico por el que Judas decide traicionar a su maestro es más complicado. Posiblemente lo que llevó a Judas a dar este paso fue la decepción que sintió hacia las decisiones que Cristo había tomado. Judas fue una persona profundamente entregada a Jesús. Posiblemente estaba enamorado de él en el sentido de que había logrado comprender que Cristo era el Mesías y el Salvador. Pero, ¿qué le llevó a traicionar a su maestro? Posiblemente el que viera que las expectativas que él había depositado en Cristo no se cumplían, y eso llevó a que Judas se decepcionara con Cristo. Por una parte, él esperaba un Mesías libertador, más bien político, y Jesús no fue un Mesías libertador político, porque cuando le entregan la moneda del César, él dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Hay que pagar impuesto, maestro? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo normal es que Judas se sintiera traicionado, decepcionado. Pero la culpa no era de Dios, no era de Cristo. La culpa fue de él, de Judas, que esperaba otra cosa distinta a lo que Jesús vino a hacer al mundo. Llevado eso a nuestra vida, ¿cuántas veces nosotros nos decepcionamos de Dios? Pero no porque Dios nos haya prometido darnos esto o lo otro, sino porque nosotros queremos que Dios nos lo dé. Examinemos nuestra conducta, nuestros planteamientos. ¿Hasta qué punto es legítimo que tú exijas a Dios que se comporte como tu siervo? ¿Es que Él te ha prometido que te va a quitar la enfermedad, o que va a dar trabajo a uno de tus hijos, o que te va a solucionar los problemas conyugales? El Señor te ha prometido la salvación. El Señor te ha prometido consolarte. El Señor te ha prometido sostenerte en los momentos de dificultad. Lo dijo Jesús: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y añade: cargad con mi yugo, se refería al yugo del amor, aprended de mí que soy manso, humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Por lo tanto, no te decepciones de Dios, porque no te dé aquello que le has pedido,
que a lo mejor es bueno lo que le has pedido, porque pedir la salud, o pedir el trabajo, o pedir la solución a los problemas que tenemos, no es algo malo. Pero Dios no te ha prometido que te va a dar, como si fuera el genio de la lámpara de Aladino, 3 deseos, y que por lo tanto te ha prometido que te los va a conceder. No es así. El Señor, que te ama, envía a su Hijo al mundo para perdonar tu pecado, para compartir contigo su vida divina. Y por lo tanto tienes que aprender a no sentirte decepcionado porque Dios no te dé aquello que tú le pides, pero que Él no te lo concede, y para ti es un misterio porque no comprendes por qué el Señor obra de esa manera. Dios, es el Señor, y por lo tanto tú no tienes derecho a exigirle cuentas a Dios. Ni Él te ha engañado, porque Dios es un Dios fiel a su palabra, que cumple sus promesas, ni Él se ha vinculado a darte aquello que tú le pidas. Pídeselo porque tienes confianza en Él, pero no se lo puedes exigir. Pide como aquel que está necesitado, pero no exijas como aquel que tiene derechos. Este fue el problema de Judas. Judas se decepcionó de Cristo, pero porque Judas esperaba otra cosa de Cristo, no porque Cristo hubiera prometido que le iba a dar otras cosas y que no le concedió al final. La decepción provino de que Judas esperaba algo que el Señor no había dicho que iba a darle, y Judas, como no recibió lo que esperaba, se sintió decepcionado por el Señor. Pidamos al Señor que no nos decepcionemos de Él, porque respetamos a Dios, porque le damos el lugar que le corresponde en nuestra vida y porque siempre aceptamos el misterio de que Él es Dios, es el Señor, nos ama mucho más de lo que podemos llegar a comprender y solo Él tiene palabras de vida eterna. No dudes de Dios, acepta el misterio, pero sabiendo que Él te ama. Recuerda que envía a su Hijo al mundo para salvarte, que su muerte en la cruz fue por ti, para liberarte del pecado y de la muerte. Que el Señor nos ayude a no dudar de Él, al contrario, a confiar siempre en Cristo. Nos ponemos en pie. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos creer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, representada en estos misterios santos, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Os recuerdo que mañana iniciamos el Tríduo Pascual y que por lo tanto, mañana que es Jueves Santo, no hay Eucaristía por la mañana. Celebraremos la Cena del Señor, la institución de la Eucaristía y del Sacramento del Orden por la tarde. Aquí en la parroquia será a las 7:30 de la tarde. Si os marcháis de viaje, espero que tengáis un feliz viaje y un mejor retorno. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.